Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 16. Falsa tranquilidad. Estoy aquí para informarles sobre la lesión sufrida hoy por el reconocido héroe Ingenium, declaró el reportero en televisión. Esta es la primera información que tenemos sobre Ingenium desde el incidente. Ingenium es una estrella en ascenso en la comunidad de héroes, reconocido por ser uno de los más brillantes y talentosos de su generación, con una carrera brillante y mucho por delante. Sin embargo, tras los sucesos de hoy, la continuidad de su carrera está en duda. Se informa que Ingenium fue brutalmente atacado por un villano en Ciudad Osu y resultó gravemente herido. Se sometió a 2 cirugías distintas para tratar laceraciones graves y una lesión en la columna. Hasta el momento, se nos informa que se ha estabilizado, pero se desconoce si sus lesiones le impedirán continuar con su carrera de héroe. El villano en cuestión que atacó Ingenium escapó antes de que llegaran las autoridades, pero se sospecha que el atacante fue el llamado asesino de héroes Stein. Stein ha estado activo en varias ciudades y ha seguido eludiendo la captura durante los últimos meses. Es responsable de la muerte de 17 héroes y de las heridas graves de 23 más en su último ataque a Ingenium. Aunque los esfuerzos para encontrar y capturar a Stein han aumentado drásticamente debido al daño que ha causado a la comunidad de héroes, el ataque a Ingenium provocó una respuesta inmediata del héroe número 2, Endeavor, quien declaró que se le había pedido que se uniera a la investigación y que el problema con Stein se resolvería pronto. Aunque la inclusión de Endeavor no ayuda a las familias que ya perdieron a sus seres queridos por la masacre de este villano, existe la esperanza de que su participación en la investigación pueda detener estos ataques de una vez por todas. Katsuki entrecerró los ojos mirando el televisor, hundiéndose aún más en el sofá mientras jugueteaba con el control remoto. ¿Hero Killer Stein? ¿Ese es el que atrapó al hermano mayor de Sonic? De hecho, le asombraba que esta ridícula ola de violencia se hubiera prolongado tanto. Claro, Ingenium fue el primer héroe de alto perfil al que Stein atacó, pero el tipo había asesinado y mutilado a 40 héroes distintos. ¿En serio? ¿Le pidieron a Endeavor que se uniera a la investigación ahora? Después de 40 héroes habían sido atacados. Joder. Katsuki puso los ojos en blanco. La idiotez era espantosa. Gracias, Mandy, dijo otro reportero al volver a la transmisión principal de noticias. En otras noticias, hoy todas las miradas estaban puestas en el Festival Deportivo de la UA, donde los primeros años hicieron su debut mundial, pero el mundo se llevó una gran sorpresa. Entre los nuevos huevos de oro de la UA se encontraba un chico que, aunque al principio parecía talentoso y brillante, reveló un don que dejó a muchos atónitos. Una imagen apareció y Katsuki frunció el ceño. Claro que era Izuku, y claro que era una foto que daba una impresión completamente errónea. La foto era del momento en que había tomado el fuego de Shoto y estaba prácticamente rodeado por ese enorme infierno, desde tal ángulo y distancia que no se le veía la cara, pero sí sus ojos reflejando la luz del fuego con un inquietante resplandor verde. Sin nada más que ver de su cuerpo, aparte de una ligera sombra y el fuego, parecía como si algún tipo de demonio estuviera fulminando con la mirada a Shoto. ¿Cómo diablos lograron estos reporteros tomar justo el tipo de foto correcta para que pareciera que Izuku estaba listo para asesinar a alguien cuando estaba perdiendo la cabeza por el terror en ese preciso momento? Lo que empezó como una simple sospecha se ha convertido en un frenesí en redes sociales en cuestión de horas, continuó el reportero. El estudiante en cuestión, Izuku Midoriya, parece poseer un don similar o idéntico al del famoso villano Ed Viper.
La revelación de su don incluso provocó un control de seguridad en la prisión donde Viper se encuentra para asegurar que no se hubiera escapado. Podría ser una coincidencia, pero preferimos obtener información primero, así que le pedimos a un especialista en dones con 30 años de experiencia que nos acompañara hoy. ¿Qué nos puede decir de estas imágenes y la evidencia en video? Katsuki ignoró el nombre del doctor y lo fulminó con la mirada mientras otro hombre aparecía en una pantalla aparte para responder a las preguntas del reportero. Bueno, esto sí que es una sorpresa. Yo mismo no estaba convencido hasta que vi el video varias veces, pero puedo decir con un 98% de certeza que el don de Izuku Midoriya está estrechamente relacionado con el de Ad Viper. Explícame, ¿cómo puedes saberlo con seguridad?, preguntó el periodista. Bueno, en la mayoría de los casos, un individuo tendría que someterse a un análisis de sangre para determinar un vínculo genético, pero Viper tiene un don muy singular, explicó el doctor. No hay nada igual. Nunca ha habido nada igual. La teoría más plausible ahora mismo sobre cómo se originó su don es algún tipo de mutación genética. Ahora bien, las probabilidades de que eso ocurra ya son increíblemente raras, pero que otro individuo sufra una mutación genética casi idéntica es literalmente imposible. Hay tantas formas diferentes en que los genes y los dones mutan, que la cifra asciende a billones o incluso más. O Izuku Midoriya tiene muy mala suerte o, más plausible, es pariente genético de Ad Viper, y en tal caso, solo podría ser su hijo. ¿No hay manera de que pueda ser un hermano o un primo? No, las mutaciones genéticas ocurren al azar, no son inamovibles en las líneas familiares. Los dones tienden a progresar y evolucionar según la transición genética de padres a hijos, pero las mutaciones del nivel de la de Viper son extremadamente raras. Técnicamente, es plausible que si un padre tuviera algún tipo de enfermedad genética, eso pudiera causar que los dones de sus hijos mutaran de alguna manera, pero serían leves en el mejor de los casos y hay muy pocas probabilidades de que sean casi idénticos. La única forma en que una mutación genética en individuos puede ser tan similar es si se trata de un rasgo hereditario. Además, se desconoce el origen de los padres de Viper. Se presume que fallecieron, por lo que no tiene hermanos conocidos, y ciertamente ninguno tan joven como Izuku Midoriya. Literalmente, no hay otra explicación aparte de que sea hijo de Viper. ¿Crees que Izuku Midoriya debería estar en la UA dada su ascendencia?, preguntó el reportero. No me siento cómodo respondiendo eso, pero puedo decir que Viper pasó un año en la UA antes de abandonarla, así que, quiero decir, Izuku Midoriya es definitivamente un caso que necesita una investigación exhaustiva antes de que se le permita aprender de los héroes más importantes del mundo. Viper causó tal grado de destrucción antes de que All Might lo subyugara, que incluso se podría sugerir que All Might podría haber sido contratado por la UA para asegurarse de que su hijo no pudiera causar la misma tragedia que él. Vete a la mierda, gruñó Katsuki, levantando el dedo medio a la tele antes de apagarla con el control remoto. Dejó caer la cabeza en el sofá, ahora de un humor de perros a pesar de lo cansado que estaba. No era necesario apagarlo. Katsuki miró por encima del hombro y vio a Izuku en la cocina, aunque le daba la espalda al televisor. El explosivo adolescente simplemente se recostó en el sofá un rato más. Me importa un bledo que los inútiles se quejen de cosas que no les importan. Aún así no deberías intentar silenciarlos, respondió Izuku en voz baja. Sus opiniones importan, ¿sabes? Tienen miedo, Katsuki. Que se caguen en los pantalones no les da derecho a decir esas cosas de ti, murmuró Katsuki, bajando la voz por la hora y el lugar. Al fin y al cabo, Inko se había acostado y Eri dormía en el sofá a su lado, tras haberse quedado dormida en algún momento. Habían regresado directamente a casa del festival deportivo en cuanto terminó la ceremonia de premios y, sin mediar palabra, se había decidido que Katsuki pasaría la noche allí. El explosivo adolescente había visto a Izuku actuar como si todo estuviera bien durante las últimas horas, como si fingiera que nada de lo ocurrido ese día había sucedido. Su sonrisa, con frecuencia, había sido terriblemente falsa y simple, sin la torpeza que Izuku solía poseer. No había podido mirar a nadie a los ojos. Había minimizado las interacciones con su clase,
Con la excepción de Katsuki, claro, después de que Recovery Girl terminara de extraerles la sangre a él y a Eri, deseando alejarse de ellos cuanto antes sin ser grosero. Katsuki quería reprender al otro chico por ser tonto. Era obvio que al menos a Ochako, Mina, Eihiro, Tenya y probablemente Kyoka les importaba un comino, pero Izuku se le había metido en la cabeza que tal vez los estaba incomodando. Actuaba como si pensara que en cualquier momento podrían cambiar de opinión y decir que ya no querían ser amigos. Idiota. Lo único que salvó a Izuku de recibir un puñetazo en la cabeza fue que Katsuki supiera que el chico estaba muy asustado. Lo estaba ocultando fatal para que nadie se preocupara, y Katsuki no estaba dispuesto a hacerle pasar más por eso hoy. Ya había pasado por bastante, y aún estaba pasando por algo más. ¿Sientes que tu don está volviendo?, preguntó. Izuku negó con la cabeza, apretando los brazos contra el cuerpo, a pesar de la sudadera que llevaba para abrigarse. Nada. Tardó unos días la última vez, así que, probablemente no lo recupere hasta dentro de 2 o 3 días. El lunes, quizás. Así que no hay entrenamiento para ti, murmuró Katsuki, levantándose y estirando los brazos por encima de la cabeza. Gimió al oír un crujido en los brazos y un agradable crujido en la columna. Bien, entonces hagamos otra cosa. Katsuki, es casi medianoche. ¿Y qué? Ese nuevo campeón apareció la otra noche. ¿Qué? Izuku se giró y parpadeó al ver al otro adolescente, que se dirigía a la mesa de la cocina donde lo esperaba su portátil. Espera, Kaisa. No, la versión de Rise, dijo Katsuki con sarcasmo. Sí, Kaisa. Sé que querías probarla, ¿verdad? Vamos a jugar a una partida normal y veamos qué tal es. Los ojos de Izuku se iluminaron de emoción. Claramente, no esperaba que el nuevo campeón de su juego favorito saliera tan pronto. Katsuki sabía que Izuku tenía muchas ganas de jugar con este campeón en particular, y unas cuantas partidas de League of Legends probablemente lo dejarían sin palabras. Además, quería jugar un poco con Kled y asesinar a todos y cada uno de los pobres jugadores del equipo enemigo. Eso lo pondría de mejor humor. Interpretar a un Yordle loco y paleto que estaba constantemente borracho y alucinando con jugo de hongos y montando un lagarto retrasado y mortal al que Katsuki le gritaba constantemente por ser una pequeña perra y salir corriendo cuando le faltaba salud, y luego proceder a golpear a su enemigo hasta que Skarl regresara con él. Honestamente, ¿quién pensó en que Kled era un genio loco en opinión de Katsuki? Pero que lo ayuden, si alguien expulsara al Yordle maníaco del juego, se pondría su aspecto de Darius, el maestro del Dunk, y haría una penta muerta contra todo el equipo enemigo. Repetidamente. Necesitaban practicar sus roles principales en League of Legends para el próximo torneo, pero no perdía nada con tomarse una noche libre para divertirse y jugar con el nuevo campeón. Katsuki e Izuku solían jugar en dúo, alternando entre el AD y el soporte. Katsuki prefería el carril superior si no conseguían el dúo en el carril inferior, e Izuku jugaba en el carril central. Generalmente, si Katsuki conseguía el carril superior, Izuku jugaba en la jungla, y si Izuku llegaba al carril central, Katsuki jugaba en la jungla. En cualquier caso, solían colaborar para tomar la delantera en cualquier situación. La nueva campeona, Kaisa, parecía la campeona que Izuku preferiría para sus partidas de ATK, así que era importante ver cómo se sentía con su estilo de juego y determinar qué caminos de objetos y runas podría seguir para ella. Si practicaba lo suficiente, incluso podría usarla en el torneo como comodín, pero era algo dudoso dado el poco tiempo que tendrían para practicarla. Ambas tenían una alta calificación platino, ascendiendo lentamente a diamante a medida que avanzaba la nueva temporada. Era difícil jugar con una nueva campeona contra jugadores con ese nivel de experiencia, ya que estarían jugando con campeones con los que simplemente tenían más experiencia. En términos de mecánicas y conocimiento del juego con sus campeones, simplemente tendrían ventaja. Pero podría jugarse en un torneo posterior, si Izuku decidiera que su equipo es para él. Se lanzaron de lleno al juego y, tras dominar la mecánica general de Kaisa en una partida con bots, decidieron jugar contra jugadores reales. Katsuki consiguió su carril superior e Izuku, de alguna manera, logró anotar a Kaisa en el carril inferior.
Esa partida en particular duró más de 30 minutos antes de que finalmente hicieran una jugada de varón, mataran al gusano morado gigante y se lanzaran con furia por el centro, asesinando a todos mientras Kled gritaba sobre jugo de hongos, e Izuku les disparaba a distancia, reposicionándose con la definitiva de Kai'Sa para prácticamente vencer en un 2 contra 5 a todo el equipo enemigo. Ambos consiguieron múltiples bajas y la partida terminó en ese mismo empujón. Katsuki se rió con malicia al ver el gráfico de daño. Máximo daño, zorras, máximo daño. Bien hecho, felicitó Izuku, estudiando sus estadísticas después de la partida. Mi farmeo fue un desastre, pero se siente muy bien. Creo que definitivamente podría seguirle la corriente después de practicar un poco más. Fue una combinación muy desagradable al final con ese as, rió Katsuki. Casi me da pena. Casi. Izuku decidió que una partida sería suficiente por esa noche. Después de todo, era casi la 1 de la madrugada. Regresó a la página principal, donde estaba expuesta la ilustración de Kai'Sa, y la estudió un rato en silencio. Katsuki lo notó y lo miró con una ceja levantada. ¿Qué? ¿Tienes esa mirada de héroe empollón en la cara?, preguntó Katsuki. Izuku negó con la cabeza. Estaba pensando que el traje de Kai'Sa me recuerda vagamente al traje de héroe de Ochako. O sea, sin las armas ni los silos de misiles en los hombros, obviamente, y es un poco más elegante, pero tiene ese mismo aspecto futurista al ponerse el casco. Creo que podría ser algo que preguntar. Por ejemplo, el traje de Ochako ahora mismo llama la atención, pero si tenemos que hacer una misión de infiltración para la clase, sería buena idea conseguir un traje muy oscuro como ese. Después de todo, los héroes a veces tienen varios trajes para adaptarse a las circunstancias. El traje de Ochako tiene blancos y rosas además del traje negro, y es un diseño genial para patrullar las calles durante el día, pero sería buena idea preguntar si podemos hacer otro para sigilo. De hecho, también nos vendría bien algo así. Tú y yo destacamos un poco, así que quizá deberíamos preguntarle al señor Aizawa si podemos intentar desarrollar trajes secundarios. Katsuki escuchó como siempre los murmullos de Izuku con atención, pero también sabiendo cuando la información ya no le era viable. Pero se encontró inclinando la cabeza con curiosidad mientras Izuku continuaba describiendo la idea de un traje de sigilo. No porque la idea le atrajera de verdad, bueno, sí, pero ese no era el punto, sino por su elección de modelo. Varios miembros de su clase llevaban esos trajes ajustados. Tsuyu, Mina e incluso Rikido, por nombrar algunos. De hecho, esos 3 podrían ser modelos ideales para misiones de infiltración debido a sus dones, especialmente Tsuyu. ¿Por qué imaginar a Ochako con un traje así? Una idea le vino a la cabeza y, siendo Katsuki quien era, sonrió malvadamente ante la oportunidad de burlarse de su mejor amigo. Oye, Deku, la sonrisa de Katsuki se volvió torcida y burlona. Cuando Izuku lo miró, desprevenido, quitó el seguro de la granada figurativa. ¿Te gusta cara redonda? Pasaron solo 3 segundos antes de que la cara de Izuku se pusiera roja y Katsuki inmediatamente lo señaló con un dedo y comenzó a reír, riéndose al verlo. ¿Qué? Gritó Izuku, levantando las manos y agitándolas como un loco mientras le salía vapor de la cabeza. No, 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 no. No es eso en absoluto. Solo estaba pensando que podría ser útil y. Mentira. Exclamó Katsuki, riéndose aún demasiado a costa de su amigo. Mentira. Mira, tu don incluso regresó solo porque lo dije. ¿Estás enamorado de cara redonda? Dios mío. Izuku intentó hundirse en la silla, cubriéndose la cara ardiendo e intentando ignorar el vapor que le subía por las orejas. De verdad sentía que su don había regresado. ¿Por qué? ¿Por qué la sola idea le ponía tan caliente? Así que estaba un poco enamorado de ella, ¿y qué? Era algo normal en la adolescencia, ¿no? Tenías derecho a enamorarte en secreto de tus amigas guapas. Katsuki seguía riendo cuando oyeron un gruñido soñoliento que se acercaba. Isu, ¿qué hora es? Eri se tambaleó hacia la mesa de la cocina, frotándose los ojos con somnolencia tras despertarse. Izuku se descubrió la cara y Eri parpadeó, todavía medio dormida.
Pareces una fresa. Katsuki resopló de nuevo y su frente cayó contra la mesa mientras se abrazaba el estómago revuelto. Izuku se abanicó la cara e intentó olvidarse de sus pensamientos. Estoy bien, Eri, es tarde. Deberíamos irnos a la cama. Cerró su portátil y cargó a la niña, quien inmediatamente empezó a dormitar en sus brazos. Izuku se dirigió a su habitación, pero Katsuki lo detuvo al instante hasta que el adolescente se dio la vuelta. Estoy bromeando contigo, amigo, rió Katsuki. Casi todo. Izuku esbozó una débil sonrisa, con la cara aún roja. Gracias. Me siento un poco mejor. Mejor que pensar en cara redonda con un traje ajustado. Izuku se sonrojó de nuevo y Katsuki rió solo un poco más antes de que Izuku prácticamente corriera de vuelta a su habitación con Eri. El adolescente explosivo suspiró y cerró su portátil antes de apagar las luces y dormir en el sofá. En realidad, sabía que Izuku había estado pensando en maneras de ayudar a sus amigos en lugar de simplemente imaginarse a Ochako con un traje como el de Kaisa. Después de todo, el traje habitual de Ochako era ajustado y sabía que Izuku no era ningún pervertido. Pero Katsuki pensó que provocar a Izuku con la sugerencia de que le gustaba Ochako le daría a su amigo una sensación de normalidad muy necesaria. Necesitaban bromear de vez en cuando. Además, le daba a Katsuki muchísimas risas para abusar en el futuro. Siempre había algo bueno en eso, pensó con una sonrisa burlona. En la UA, todos los profesores de Proero se quedaron hasta tarde. Se aseguraban de que todo funcionara a la perfección durante el resto del festival deportivo y, al mismo tiempo, debían controlar los daños de los eventos del día. Al menos por ahora, las cosas no estaban tan mal. Gran parte del mundo aún intentaba procesar lo visto y el entusiasmo por el festival deportivo como evento seguía vigente. La gente ya les enviaba preguntas e inquietudes, pero aún no llegaba la avalancha de críticas que esperaban. De hecho, las críticas no eran el motivo de su reunión tardía. Era solo un pequeño grupo de personas. Nezu, Olmig y Recovery Girl. La anciana los había solicitado en su oficina a pesar de ser muy tarde. Eso significaba que, para los dos veteranos, tenía serias preocupaciones que debían abordarse. ¿Qué pasa, Chiyo? Preguntó Toshinori, tras recuperar su forma original. ¿Se trata de Izuku? Lo es, confirmó desde su escritorio. Lo habría dejado para mañana, pero tengo algunos misterios entre manos que requieren más de una mente para resolverlos. También me tiene bastante preocupada. Nezu asintió con paciencia. ¿Qué tienes? Hoy temprano, el don de Izuku fue suprimido a la fuerza por su cuerpo, comenzó. Creo que fue una respuesta de emergencia, ya que tenía una llama tan grande que no podía soportar el calor. Existía la posibilidad de que hubiera sufrido un golpe de calor, así que le realicé varias pruebas después de que se estabilizó tras la cirugía. Para evaluar el daño, le hice una tomografía computarizada del cerebro, pero antes de mostrársela, tengo algunas preguntas que necesito desahogarme. En primer lugar, el don de Izuku me resulta extremadamente extraño. Hemos visto de primera mano que puede ejercer un poder enorme con llamarada absoluta, pero hacerlo lo destruye. ¿Por qué? ¿Es tan inusual? Preguntó Toshinori. Se daña si se excede con el uno para todos. Solo necesita más experiencia. ¿Para su propio don? Preguntó bruscamente. Un don con el que nació. No importa que haya evitado usarlo durante tantos años, debería seguir siendo resistente, pero las propiedades de su piel resistentes al calor no se comparan ni de lejos con el enorme poder que puede generar. ¿No te parece extraño que su cuerpo se vea obligado a tales extremos por su propio don? Compara su don con un caso similar, el de Shoto, por ejemplo. Si la resistencia física de Shoto fuera tan baja como la de Izuku a su don, equivaldría a congelarse cada vez que congela su mitad derecha más allá de cierto punto. Claro que tiene sus límites, pero Izuku ha demostrado que su resistencia es significativamente menor que la de Shoto al emitir un nivel de energía similar. Toshinori lo admitió. Tenía que admitir que era inusual que el cuerpo de Izuku estuviera tan dañado por su propio don. Siendo franco, se había lastimado con All Flare casi tanto como con One for All, un don que había obtenido recientemente.
Considerando que había tenido a Olflare consigo la mayor parte de su vida, eso era preocupante. La cola de Nezu se movió lentamente tras él. ¿Un defecto de Don? Sorprendentemente, no, negó con la cabeza. De hecho, cuando revisé su historial y le realicé un análisis de Don con la muestra de sangre que le tomé, descubrí que tanto el cuerpo de Izuku como su Don están perfectamente sanos. Está en muy buena forma para un chico de su edad, no muestra signos de enfermedad física ni discapacidad, y su Don está, a todos los efectos, completamente bien. ¿Y luego qué? Toshinori se quedó callado. Recovery Girl levantó el dedo. Imagina si le dieras un poder como One for All a un individuo desprevenido. En un caso normal, su cuerpo no podría soportar tanta energía y se autodestruiría. Sospecho que lo que ha pasado es que el cuerpo de Izuku ha logrado contener el poder de Olflare a costa de mitigar su emisión, simplemente porque no es físicamente capaz de soportar temperaturas extremadamente altas más allá de cierto punto. Nezu frunció el ceño. Incapaz de soportar temperaturas extremadamente altas, eso es inusual. Considerando lo que Víbora era capaz de hacer, eso es lo más inusual para mí, dijo Chiyo de repente, volviéndose hacia su escritorio y sacando una carpeta, que primero le entregó a Toshinori. Estuve presente cuando Viper asistió a la escuela aquí solo un año, y durante ese tiempo, también le realicé un análisis de Don. De eso se trata este registro. La cuestión es que, por lo que puedo ver, el Don de Izuku es en realidad más fuerte que el de Viper a su edad. Es capaz de elevar las temperaturas más allá de lo que Viper podía soportar. Su padre no podía fundir acero en aquel entonces ni carbonizar células al instante, y no por falta de esfuerzo. Y, sin embargo, al compararlos, Viper tenía una resistencia al calor mucho mayor, y su capacidad de fuego era comparable a la de Shoto. El ceño fruncido de Nezu se profundizó. El don del padre se desarrolló mejor que el del niño. Los quirks, como todos los rasgos hereditarios, se adaptan y evolucionan con el tiempo, explicó Chiyo. Esto depende de muchos factores, entre ellos los rasgos únicos de los padres, los cambios ambientales, la salud del individuo, su crianza, etc. Existe una tendencia general a que los quirks se adapten mejor a sus usuarios con cada generación, aunque sea solo un poco. Alguien con cierta resistencia al calor, con la combinación adecuada de padres, podría tener un hijo capaz de soportar temperaturas extremadamente altas. Rara vez retroceden, y nunca, jamás, en un individuo perfectamente sano. Entonces, ¿por qué Izuku, a pesar de ser más fuerte que su padre a su edad y estar perfectamente sano y sin ningún defecto en su don, no es capaz de soportar el mismo grado de poder que Viper? Toshinori se rascó la cabeza mientras estudiaba la información de la carpeta. Era cierto, había tantas rarezas con Olflare que habían pasado por alto. ¿Por qué demonios destruyó a Izuku tanto como One for All? Era su don, un rasgo que había poseído durante casi toda su vida. No era algo reciente y su cuerpo debería haberse adaptado con el tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Tienes alguna hipótesis? Preguntó Nezu a Recovery Girl. Dudó. Sí. No estoy segura de cuán plausible sea, y aún desconozco muchas cosas, pero tengo una suposición fundamentada. La anciana se giró hacia su escritorio y extrajo una hoja de papel usada para una tomografía computarizada. Esta es una tomografía del cerebro de una persona normal después de activar su don. Para mayor precisión, seleccioné uno con un don de llamas lo más similar posible al de Izuku. El individuo en este caso tenía aproximadamente la misma edad que Izuku, unos 16 años. Nezu tomó la hoja y la observó, notando la parte del cerebro que estaba activa debido a su don. Algo bastante común. Recovery Girl le pasó una segunda hoja de un cerebro diferente. Este es Izuku justo después de su pelea con Shoto. Recuerda que esto fue después de que le estabilizaran la temperatura. Nezu aceptó el segundo escaneo y parpadeó, observándolo fijamente antes de volver a la primera hoja. En comparación, la sección del cerebro de Izuku que gestionaba su don era muchísimo más activa. La actividad, destacada en ambos escaneos, casi triplicaba la del primero. Esto no se debe a One for All.
Es un tipo de don completamente diferente que usa una parte distinta del cerebro, la cual he resaltado aquí, señaló otra parte del escaneo de Izuku, que se resaltaba con mucha más naturalidad. Esta zona extrema es All Flare. ¿Estás seguro de que no es porque acaba de pasar por un evento traumático?, preguntó All Might. No intentaba restarle importancia. No había nada que no le importara. Algo le pasaba a su protegido, algo serio, y le aceleraba el corazón de una forma que le resultaba incómoda. Recovery Girl tomó en silencio una tercera hoja y se la entregó. All Might la estudió y frunció el ceño al ver una zona extremadamente resaltada en el cerebro, igual que la de Izuku. ¿De quién es? Ese, All Might, es el compañero que Izuku derrotó en Uso. Es el escáner cerebral de Nonmu. Los ojos de All Might se abrieron de par en par. ¿Qué? Nezu tomó el escáner del atónito héroe y los comparó, examinándolos con atención. Hay una diferencia. La parte resaltada del cerebro es la misma, pero el resto del cerebro de Nonmu está prácticamente inactivo, salvo las funciones motoras básicas. En el caso de Izuku, su cerebro está sano. ¿Estás completamente seguro de que esto no se debe al One for All? Sí. Además, creo que puedo identificar la causa, dijo. El cerebro de Nonmu estaba sobrecargado porque tenía múltiples dones. Dones a los que su cuerpo no podía adaptarse, lo que lo dejó en un estado vegetativo que, de alguna manera, podía ser revivido mediante comandos de voz. Según este escaneo, Izuku poseía la misma actividad que Nonmu. Hipotéticamente, tiene múltiples dones. Espera, Toshinori negó con la cabeza y levantó las manos, intentando procesar lo que le decían. Izuku nunca ha demostrado una habilidad más allá de la llamarada. No. Murmuró con gravedad. Robó la mitad ígnea del don de Shoto. Y digo don, All Might. No llama, el don mismo. El rostro de Toshinori palideció hasta quedar de un blanco demacrado. Mi análisis de lo que ocurre aquí es el siguiente, continuó. El All Flare de Izuku es natural. Estoy segura de ello. Se ha fusionado perfectamente con el don de su madre para producir algo nuevo y diferente, como el de cualquier otro niño. Lo que es antinatural, creo, es el don de víbora. La capacidad de Izuku para robar un don de llama, por temporal que sea, creo que probablemente estaba destinada a víbora, pero no pudo desarrollarse adecuadamente en él porque la base de su don era artificial desde el principio. La habilidad residía en víbora, latente e incapaz de emerger, pero ha aparecido en Izuku porque su don se formó de forma más natural. Sospecho que su capacidad para robar un don es más parecida a pedir prestado, y que es muy limitada porque ha tenido muy poco tiempo para evolucionar. De hecho, probablemente solo pueda tomar prestados otros dones de fuego, y probablemente por un tiempo muy limitado. Es un don pequeño en esta etapa, técnicamente mezclado con All Flare, pero también lo suficientemente extraño como para encender su cerebro con la actividad adicional, dándole la apariencia de un don secundario. Podría ser que, como su cuerpo creyó que estaba utilizando dos dones a la vez, no haya crecido para manejar adecuadamente todo el poder de All Flare. Eso me ha llevado a esta conclusión. No creo que el don de Viper fuera del todo natural. De hecho, me pregunto si Viper mismo era completamente normal. No hay razón para que pudiera usar su don mejor que Izuku. No hay razón para que un don secundario residiera en su cerebro, latente como estaba. Y es imposible que un don como el suyo, capaz de controlar todas las demás llamas, pudiera desarrollarse instantáneamente en un solo individuo sin tiempo para evolucionar ni linaje al que remontarse. Ni siquiera una mutación genética lo explicaría. Si los dones de Viper hubieran sido una mutación repentina, estaría en estado vegetativo como Nonmu. Múltiples dones simplemente no se forman normalmente en un solo individuo. Eso es algo que ocurre artificialmente. Para que pueda usar su don con más eficacia que Izuku, creo que significa que Viper probablemente fue mejorado de alguna manera. La sala permaneció en completo silencio durante un largo rato. Toshinori inclinó ligeramente la cabeza, lo que hizo que Nezu mirara al héroe con cierta preocupación. All Might. Llevo mucho tiempo preguntándome esto, dijo, sorprendiéndolos. Si Viper me ocultaba algo. Lo conocí cuando ambos estábamos en primer año de la UA. Éramos rivales, incluso amigos.
Entrenamos juntos con Gran Torino, pero siempre había algo en él, ambos sabíamos usar bien nuestros dones y éramos los mejores de la clase, pero recuerdo haber entrenado con él una vez y pensé que algo raro pasaba. Fue un combate intenso, pero de alguna manera, logró seguirme el ritmo y equiparar físicamente mis movimientos, aunque no si lo atacaba con todo mi poder. Estaba demasiado absorto en la adrenalina como para pensarlo. Ambos lo estábamos. Pero luego me di cuenta de que había luchado casi en igualdad de condiciones conmigo, no solo con su don, sino también físicamente. Para un humano sin un don que aumente su fuerza, ese poder no es algo que uno posea normalmente. Y cuando peleamos la última vez hace 16 años, no pude derrotarlo al 100%. Era poderoso. No era solo su don. Algo había cambiado y pudo luchar contra mí durante horas. La ciudad fue destruida porque simplemente, no pude derrotarlo lo suficientemente rápido. Sus reflejos y fuerza física eran completamente inhumanos, y sin embargo, no era excesivamente corpulento. Siempre había estado en forma, pero no debería haberlo estado tanto. Recovery Gel asintió lentamente. Mantenerte a la par y luchar contigo en tus mejores momentos, probablemente fue mejorado genéticamente de alguna manera. Si es cierto, no me extraña que las cosas sean como son. Si fue creado para soportar la llamarada absoluta, un don que no era natural en aquel entonces el cuerpo de Izuku, que no está mejorado, no puede soportar el mismo poder, suspiró Nezuo en voz baja. Toshinori se cubrió la cara con una mano mientras luchaba por contener el nudo en la garganta. Es culpa mía. Si hubiera sabido que esto pasaría, si hubiera sabido que el hijo de Inko no podría resistir su propio don, Toshinori, basta, dijo Chiyo en voz baja. No tiene sentido torturarse por ello. Sea cual sea su intención, hemos llegado a este punto. Solo podemos intentar ayudar lo mejor que podamos. Ochako caminó a paso rápido hacia su aula. Habían pasado 3 días desde que su clase participó en el festival deportivo de la UA y no había recibido respuesta alguna a los mensajes que les había enviado a Izuku y a Tenya. Había pasado todo el fin de semana sin noticias de ninguno de los dos, y solo la sorpresa de sus padres con una visita inesperada la había impedido ir directamente a casa de Izuku o al hospital para asegurarse de que estaban bien. Su madre le había dicho que probablemente ambos necesitaban un tiempo a solas y le había sugerido que se lo pidiera en persona en la escuela. Había visto las cadenas de televisión cubriendo el festival deportivo y sus reacciones al descubrir que Izuku era el hijo de Adviper. Había visto su conmoción por el ataque al hermano mayor de Tenya y se enteró de que probablemente tendría que dejar de ser un héroe por completo. Sus 2 mejores amigas estaban pasando por un momento muy difícil y no había podido saber cómo estaban. Incluso se había ido a la escuela antes de lo habitual para intentar alcanzarlas antes de que empezaran las clases. Llegó al aula antes que sus compañeros y se detuvo allí, viendo un papel pegado a la puerta. Ochako frunció el ceño. Se habría cambiado de aula el señor Aizawa por alguna razón. Se acercó lo suficiente para leer el periódico y lo examinó por unos instantes. Lo volvió a leer. Y otra vez. Ochako lo arrancó de la puerta y lo hizo pedazos en ese mismo instante. Recorrió el pasillo con la mirada, buscando a quien lo hubiera puesto allí, pero no encontró a nadie. Encontró un cubo de basura y tiró los trozos de papel, con la ira aún latente. Ochako, ¿estás bien? Dio un pequeño salto y se dio la vuelta, sintiendo un poco de alivio al darse cuenta de que era Tsuyu, con Medianoche siguiéndola. Hola, Tsu. Hola, señora. Medianoche. Estoy bien. La rana se llevó un dedo al labio inferior. No te ves bien. Pareces un poco loca. Ochako negó con la cabeza. No es nada. Solo, se trata de esa nota que alguien dejó en la puerta. Su mirada se cruzó con la de Medianoche. ¿Lo viste? No, negó con la cabeza. Tsuyu lo encontró y buscó a un profesor para reportarlo, pero parece que te nos adelantaste. Ochako se dio una palmada en la frente. Definitivamente debería haberlo reportado en lugar de romperlo, ahora que lo pensaba. Lo siento, estaba tan enojada que lo rompí sin pensar. Medianoche suspiró. No pasa nada.
Esperábamos evitar algo así, pero supongo que, dado lo ocurrido en el festival deportivo, no pudimos evitar toda la reacción negativa. Pero eso fue realmente cruel, incluso si la gente está molesta, respondió Tsuyu frunciendo el ceño. Su profesora asintió. Si realmente decía lo que me dijiste, eso es más preocupante. Avisaré a Eraserhead y a los demás profesores para que estén atentos a cualquier problema dentro de la escuela. Ochako bajó la cabeza, mordiéndose el labio inferior mientras recordaba el mensaje que le había llevado a tal enojo. Es tu culpa que todos murieran. Salta de un puente y discúlpate con ellos. Se quitó de la cabeza la idea de la nota y miró hacia el pasillo en busca de sus compañeros, pero parpadeó al ver a alguien desconocido observándolos. No pudo verles la cara porque llevaban una sudadera oscura, pero se estremecieron al fijar la mirada en ellos. Ochako frunció el ceño. Oye, ¿tú pusiste esa nota? La persona retrocedió vacilante ante la hostilidad en su tono y dobló la esquina cuando Tsuyu y Midnight lo vieron. Ochako corrió tras ellos, decidida a averiguar quién era. Al doblar la esquina, vio a alguien en el suelo y se dio cuenta de que estaba sentado, apoyado en la pared y abrazando las rodillas contra el pecho. Ochako frunció el ceño, confundida. Hola. Lo siento, no quise molestarte, respondieron temblorosamente. Ochako reconoció la voz inmediatamente y se arrodilló, levantando la sudadera de la cabeza de la persona. Deku. Izuku mantuvo la cara oculta entre las rodillas, sin querer mirarla. Lo siento, Ochako. No quería molestarte. Iré a clase más tarde o algo. Oye, espera, lo interrumpió ella, frunciéndole el ceño. No estoy enfadada contigo, Deku. ¿Pero por qué te escondes? Todos estaban molestos, no pude salir a ningún lado durante todo el fin de semana porque mucha gente me reconoció y se enojó, así que empecé a usar mi sudadera con capucha. Ochako sintió lástima por el chico, que se veía diminuto acurrucado en su sudadera. No se merecía esto. No era un supervillano que quisiera seguir los pasos de su padre, solo era un tipo torpe y nerd al que le costaba defenderse. Ya había demostrado que tenía la mentalidad de un héroe, no de un villano. Ella lo sabía desde que la salvó en los exámenes de ingreso. No tenía ni un solo defecto. Él simplemente no tenía lo necesario para ser una mala persona, y el hecho de que tanta gente no pudiera verlo la ponía triste. Oye, no tienes que esconderte así, ¿de acuerdo? Ochako le sonrió, apretándole el hombro con una mano. Vamos, eres el Deku que no se rinde, ¿verdad? No hay por qué tener miedo. Cierto, asintió Midnight desde atrás de Ochako. Además, no es que hayas hecho nada malo. La gente lo olvidará una vez que debutes y les demuestres todo lo bueno que puedes hacer. La gente teme a lo que no entiende. Si les das tiempo y les demuestras que no hay nada que temer, al final te apoyarán en lugar de oponerse a ti. Izuku finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso y asintió con la cabeza. Ochako le dio una suave palmadita en el hombro y le tomó una mano. Vamos a levantarte, ¿vale? Tenemos otro día entero por delante. El adolescente asintió de nuevo y dejó que Ochako lo ayudara a ponerse de pie. Se frotó la cara un momento y volvió a fruncir el ceño. ¿Qué decías antes sobre una nota? Ochako parpadeó, pensando un momento antes de recordar por qué se había enojado tanto. No es nada. Minoru nos gastó una broma diciendo que teníamos que usar faldas más cortas para entrar al aula. La rompí. Izuku puso los ojos en blanco. Ese tipo no se rinde, ¿verdad? Supongo que no, rió Tsuyu con una sonrisa. Izuku, ¿dónde está Katsuki? Normalmente siempre te acompaña camino a la escuela. Izuku se removió incómodo. Creo que sigue gritándoles a la gente reunida frente al edificio. ¿Gente? Repitió medianoche con el ceño fruncido. ¿Qué gente? Creo que vinieron por mí, no me vieron, así que me colé en la escuela mientras Katsuki se acercaba y les gritaba que se fueran al infierno o algo así. Medianoche se pellizcó el puente de la nariz. Ese tipo es tan, mejor voy a salvar a esa gente antes de que los haga estallar. Ustedes tres asegúrense de llegar a clase a tiempo o Aizawa se enojará conmigo por distraerlos.
Mientras medianoche se alejaba para evitar que Katsuki cometiera un asesinato en masa, Ochako y Tsuyu llevaron a Izuku al aula, charlando sobre cómo habían sido sus fines de semana. Durante los siguientes 20 minutos, el resto de la clase se les unió poco a poco. La mayoría de la clase parecía impasible ante los acontecimientos del festival deportivo. Mina, Eihiro, Denki, Anta y Kyoka no parecían amenazados ni molestos por la presencia de Izuku. La mayoría se acercó y empezó a charlar con él sobre el próximo torneo de videojuegos que él y Katsuki les habían mencionado, preguntando cuándo y dónde sería para ver si podían ir a verlo. Algunos, como Fumikage y Yuga, no cambiaron de actitud y simplemente regresaron a sus asientos. Otros no fueron tan acogedores. Masirao entró al aula y, al ver a Izuku, apretó los labios. Ignorándolo por completo, se dirigió a su escritorio, dejó la mochila y se negó a mirarlos. En más de una ocasión, la gente simplemente asomó la cabeza para ver a Izuku. Algunos sentían curiosidad, otros estaban enojados, pero nadie tuvo el valor de decirle nada a Izuku cuando Katsuki llegó al aula y les dirigió a todos, incluidos los profesores que venían a ver a Aizawa, una mirada que prometía la muerte si se pasaban de la raya. Ya estaba furioso con el grupo de gente de afuera, a quienes Mitnichi ya habían ahuyentado, que se atrevió a armar un escándalo y exigir que la OA expulsara a Izuku de la escuela. Si alguien, cualquiera, decidía hacerlo perder la cabeza, sería el último error que cometerían. Justo antes de que comenzara la clase, Shoto entró en la sala. La clase se quedó en silencio e incluso Eraserhead entreabrió un ojo ante el repentino silencio en su habitación. Shoto vio a Izuku y los dos chicos se miraron, uno impasible, el otro nervioso, antes de que Shoto simplemente se dirigiera a su escritorio, se sentara y esperara a que empezara la clase. Denki dejó escapar un suspiro y murmuró en voz baja. Eso no debería haber sido tan tenso. Pues claro, la última vez que se vieron, estaban a tope, señaló Kyoka. Claro que las cosas se van a poner raras por un tiempo. Izuku miró nervioso a Shoto, lo que hizo que Anta ladeara un poco la cabeza. ¿Estás bien, amigo? Estoy bien, le aseguró Izuku. Solo, necesito hablar con él algún día. El adolescente se removió en su asiento y frunció el ceño al sentir que su pierna rozaba algo debajo del escritorio. Metió la mano debajo y frunció aún más el ceño. ¿Papel? Había algo pegado con cinta adhesiva debajo del escritorio. Con cuidado, lo despegó, sin romperlo, y lo sacó. Era una nota para él. Fin del capítulo.